Saludos, apreciados participantes. Bienvenidos a la segunda clase en vivo de la Unidad Curricular Sistemas y Procedimientos Contables 1. El día de hoy vamos a abordar un tema muy interesante, el cual denominé Sistemas de Información Contable, Automatización y Rediseño de Procesos Administrativos. Es necesario que abordemos estos aspectos porque precisamente nosotros eh, escogimos una carrera que a futuro y en tanto actual como a futuro se vuelve muy exigente. Y es por ello que nosotros debemos manejar precisamente los procesos de automatización y sobre todo conocer acerca del diseño de procesos administrativos y sobre todo los contables. Cuando nosotros abordamos estos aspectos, nosotros lo que estamos hablando precisamente estamos hablando precisamente de aspectos que, y de condiciones que debemos conocer dentro de la esfera organizacional, porque si nosotros no conocemos la estructura de la empresa, si nosotros no conocemos acerca de estos sistemas de información, su automatización y sobre todo los diseños y rediseños de procesos administrativos y contables, estamos en cierta forma ya ubicando y perdiendo ventajas que pueden ser competitivas dentro del campo de la profesión. Y es que durante épocas, durante épocas y durante, eh, precisamente durante décadas, los sistemas de información contable fueron vistos y aún en algunos sectores son vistos como simples registros históricos. Un espejo que reflejaba lo que una organización ya había hecho, es decir, registros históricos. Y sin embargo, hoy en pleno siglo XXI, algunas organizaciones todavía tienen esos conceptos, ¿no? Entonces, hoy en la era de la automatización y de la inteligencia de datos, ese espejo se ha transformado en en un radar que sencillamente nos permite ubicar en un momento determinado eh, quién eh, se acerca precisamente a esos procedimientos y nosotros realmente utilizarlos como herramienta para direccionarnos hacia el logro de la visión organizacional. Es decir, es algo estratégico. Quien no comprende cómo el flujo de un dato administrativo impacta en tiempo real la estructura orgánica, estará gestionando a ciegas. Eso significa que hay una simbiosis entre la estructura y los sistemas de información. De hecho, los sistemas de información y de comunicación son diseñados en función a la estructura organizacional. Y es por ello que nosotros, de una manera u otra, debemos conocer eh, y participar en la construcción o en la modernización o la adecuación de la estructura precisamente a lo que se está produciendo en ella, es decir, dependiendo del objetivo organizacional. Y esto también nos va a facilitar la construcción, el diseño de una arquitectura de un sistema de información adecuado precisamente
a esa estructura y esos objetivos organizacionales. En este sentido, nosotros vamos a pasar entonces a lo que es la contextualización y el diagnóstico actual. En el panorama actual, la transformación digital y la automatización no son opciones de vanguardia, son requisitos de supervivencia. Automatizar desde esta perspectiva, entonces, un proceso no es simplemente hacer lo mismo de siempre, pero de forma más rápida, implica repensar el proceso desde su raíz, es decir, desde su origen. Y para eso debemos destapar el problema, llegar al fondo del asunto, precisamente para darle la solución que ella exige. Por ello, el rediseño de los procesos administrativos se convierte en la herramienta estratégica que permite alinear la tecnología con los objetivos de control y eficiencia y transparencia de la organización, que es lo que estábamos hablando ya en la introducción. Es por ello que el objetivo de la clase de hoy es analizar críticamente cómo la automatización redefine el flujo de la información financiera y administrativa. Ahora, también vamos a evaluar cómo las herramientas tecnológicas impactan en los métodos tradicionales de registro y control y de qué manera podemos liderar el rediseño de los procedimientos para transformarlos en ventajas competitivas, garantizando así siempre la rigurosidad, la integridad y la seguridad de los datos contables. Para ello, entonces, hoy tenemos una agenda muy interesante, que es la anatomía del sistema de información contable moderno, es decir, más allá del software del escritorio, la automatización versus la mecanización de criterios clave para identificar los procesos y automatizar cuáles y cuáles simplificar. Por otra parte, también tendremos la metodología tenemos la metodología del rediseño administrativo, cómo mapear, intervenir y optimizar el flujo de trabajo sin perder el control interno. Y esto es muy importante porque como contadores estamos y en esa dimensión que nos da costo, todos somos corresponsables de los sistemas de control y sobre todo nosotros los contadores públicos que participamos en el diseño de ellos precisamente para minimizar los riesgos o mitigarlos también, como dicen actualmente hoy los conocedores del sistema. Entonces, y por último vamos a tener el nuevo rol profesional del digitalizador de datos al arquitecto y auditor de sistemas de información. Es decir, que nosotros como contadores públicos tenemos un papel muy importante dentro de estos aspectos. Entonces, así llegamos a lo que son el nuevo ecosistema de sistemas de información. Entonces, allí tenemos unos aspectos muy interesantes que es la integración en tiempo real. Por otra parte, también tenemos la descentralización y la captura de datos versus la centralización del control, que esto es muy importante que ocurra, esto es muy importante que lo tomemos en consideración. Tenemos la interoperatividad de la base de datos unificada y los módulos interconectados. Entonces, porque debemos partir de que el sistema de información contable moderno, actual, no es un archivador digital, es un sistema circulatorio, es el sistema neural de una organización. Y así nos ayuda a describirlo Romney en su texto, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros tomemos en consideración estos aspectos porque para comprender el sistema de información moderno,
debemos pasar de la visión aislada a la visión sistémica, es decir, tenemos que considerar la visión como la organización como un sistema y tradicionalmente la contabilidad esperaba que la administración enviara las facturas o informes físicos para proceder al registro. Hoy, el sistema de información contable está integrado en la estructura misma de la empresa a través de plataformas en la nube o sistemas ERP que realmente nos facilitan esos procesos. Ahora, ¿qué significa esto en la práctica? Que cuando el departamento de compra, un ejemplo, recibe una materia prima en el almacén, y escanea el código de barra, el sistema afecta automáticamente el inventario, genera las cuentas por pagar y actualiza la contabilidad en tiempo real. La captura del dato se ha descentralizado. La base lo hace el almacenista, el vendedor y el sistema o el sistema automatizado, pero el control y las reglas contables permanecen estrictamente centralizadas en el núcleo del sistema. Entonces, ya no lo tocamos, ¿verdad? Pasamos de un registro histórico a una gestión de flujos de información instantáneo. Y eso es lo que nos permite entonces abordar los componentes estructurales de un sistema de información contable moderno. Y esto lo vamos a ver a través de los pilares de la infraestructura contable digital. Primero ahí tenemos el hardware y la nube, los servidores descentralizados y accesibilidad de forma segura, el software inteligente, tenemos los motores de automatización, módulos integrados, ventas, compras, nóminas y capas de analíticas. ¿Ok? Por otra parte, tenemos datos y metadatos, repositorios estructurados que permiten auditar el origen, la hora y el autor que ejecuta esa transacción y tenemos los procedimientos y protocolos. Allí está el algoritmo de validación y manuales de control interno digitalizados. Es decir, que ya esa intervención física en el proceso de registro de la contabilidad ya está automatizado y eso permite minimizar los riesgos humanos porque en la misma medida que se vaya realizando el proceso, eh, se va, se va validando con los soportes respectivos. Entonces, cuando nosotros ya vemos esto de esta perspectiva, la anatomía de un sistema de información contable actual se compone de 5 elementos interdependientes. Ahí hablamos de la infraestructura, ya no depende de una infraestructura local vulnerable. La nube ofrece escalabilidad y seguridad avanzada. Esto no significa que no se avance, perdón, que no se audite, que no se emitan certificados, porque es muy importante auditar los sistemas que nos sirven de apoyo, de soporte. Entonces, segundo está el software, eh, que ya no es estático, cuenta con motores de reglas de negocio que parametrizan el comportamiento de cada transacción. Ahí como tercero tenemos los datos que ya no son simples números aislados, van acompañados de metadatos, pistas de auditoría digitales que indican quién, cuándo y dónde, y desde dónde se originó la operación. Es decir, deja la huella, registra ese recorrido, lo que fortalece el control interno. Ahora tenemos como cuarto aspecto los procedimientos que ya no están solo en el papel, es decir, en manuales de procesos tradicionales. Están programados dentro del software en forma de flujo de aprobación
y validaciones automáticas. Por último, el factor humano cambia radicalmente eh, el profesional contable porque deja de ser un operario de teclado para convertirse en el estratega que diseña las reglas, parametriza los impuestos y audita la inteligencia del sistema. ¿Por qué? Porque precisamente se han automatizado y los sistemas se han diseñado de manera tal que realmente están controlándose continuamente y esto le permite al contador o a los contadores dedicarse a otras actividades que son más productivas y dedicarse más a lo que es la asesoría y el estudio de la realidad para subsanar problemas que puedan presentarse en el contexto en un momento determinado. Entonces, es muy importante conocer esta estructura de los componentes de los sistemas de información contable, porque una vez que nosotros conocemos los componentes, podemos trabajarlo, podemos tocarlo, podemos modelarlo, rediseñarlo en un momento determinado en función a las necesidades que muestren los sistemas administrativos y contables de la empresa. Entonces, así llegamos al flujo de datos contable moderno, ¿ok? Entonces, anteriormente, y utilicé ayer porque es pasado, teníamos el soporte físico, la transcripción manual, la validación visual, el informe mensual. Y hoy, de hecho, tenemos un hecho económico digital, la validación algorítmica instantánea, la actualización de bases de datos relacionales y los tableros de control de gestión en tiempo real. Y esto impacta en la reducción drástica de los errores operativos y en la optimización del tiempo para el análisis estratégico, que es lo que estábamos hablando anteriormente, cuando estábamos en la transición de la lámina anterior a esta. Entonces, es por ello que nosotros, al analizar la transacción del registro, vemos que la contabilidad tradicional se basaba en la revisión posterior. eh, se cometían errores y luego se buscaba en la conciliación. Ahora el sistema de información contable moderno mitiga esto mediante la validación algorítmica. Si una transacción no cumple con los requisitos fiscales parametrizados o exceden los límites presupuestarios asignados, a un departamento, el sistema bloquea automáticamente el procedimiento antes de que ocurra el daño patrimonial. Entonces, el sistema de control se fortalece y mitiga precisamente el riesgo a que son sometidos los procesos, las partidas en un momento determinado. Ahora bien, la salida de este sistema ya no es un balance de comprobación impreso al final del mes para archivarlo en una carpeta específica. La salida, entonces, ya son tableros de control dinámico eh, que los directores y gerentes consultan desde sus dispositivos móviles para tomar decisiones financieras estratégicas minuto a minuto. Es decir, que en tiempo real estamos conociendo la situación de la empresa en un momento determinado. Entonces, el sistema de información contable moderno, por lo tanto, transforma la información bruta en conocimiento organizacional inmediato. Y es así entonces como pasamos a lo que es la automatización versus la mecanización. Y esto tenemos que tenerlo muy claro, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a tener unas definiciones críticas. Entonces, la mecanización es introducir tecnología para hacer exactamente la misma tarea manual, pero de forma digital. Un ejemplo típico de esto es transcribir un reporte en papel en una hoja de cálculo aislado. Automatización
Entonces estamos haciendo referencia a rediseñar el flujo para que el sistema ejecute y valide las tareas de extremo a extremo sin la intervención humana respectiva. Y esto tiene una premisa fundamental y es la que nos dice que automatizar un proceso burocrático o ineficiente solo produce burocracia e ineficiencia automatizada. Esto nosotros podemos también abordarlo desde otra perspectiva y aquí debemos hacer una definición conceptual crítica porque muchas organizaciones creen que están innovando porque cambian el papel por un archivo PDF o una hoja de cálculo por Excel. Eso no es automatización, es mecanización. Ojo, no quiere decir que como todo está automatizado, en un momento determinado no hagamos esta tarea. Ahora la mecanización simplemente traslada el vicio del proceso manual al entorno digital, manteniendo los mismos cuellos de botella y el riesgo de error humano. La verdadera automatización transforma la naturaleza del proceso. No busca que el operador escriba más rápido en un teclado. Busca es eliminar la necesidad de esa transcripción. Si un cliente genera un pedido en la web, los datos deben viajar directamente al inventario, ya a la contabilidad, sin que nadie tenga que volver a digitalizar la factura. Nuestro rol como diseñadores de sistemas contables no es poner parches tecnológicos, sino repensar los flujos. Lógicamente, todos esos procesos tienen que ser, tienen que ser validados por personas con autoridad, a quienes se les suministran los códigos para ello. Entonces, así pasamos a los criterios clave que y nos permiten formularnos un interrogante. ¿Qué automatizar, qué simplificar y qué eliminar? Entonces, eso realmente me va a permitir conocer las variables de evaluación. Entonces, cuando nosotros evaluamos que vamos a automatizar, hablamos de volumen y de la repetitividad, las tareas de alta frecuencia y baja variabilidad. Eso hay que automatizarlo porque lo que hace es hacernos perder tiempo. Por otra parte, también tenemos la estandarización, que son procesos basados en reglas claras, no de criterios subjetivos y el margen de error operativo, que son otra cosa que las actividades donde el factor humano es propenso a cometer el error, a equivocarse. Aunque en gerencia lo único que se permite es el error y lo que no se permite es precisamente el no corregirlo. Sin embargo, los procesos automatizados cuando aleja la intervención humana de ellos, lo que busca es precisamente minimizar los errores. Y esto nos va a permitir simplificar el complejo eh, el proceso por lo complejo, eliminar lo redundante y automatizar lo estandarizado. Entonces, es así como nosotros de una manera u otra podemos preguntarnos cómo decidir desde la perspectiva de la consultoría de organización o a la gerencia qué proceso intervenir. No todo se puede ni se debe automatizar de inmediato. Para ello utilizamos la matriz de evaluación basada en los tres criterios: volumen, estandarización y riesgo. Y esto va a permitir que las tareas idóneas para la automatización serán aquellas masivas, repetitivas y basadas estrictamente en reglas lógicas. Un ejemplo típico de esto, el cruce de las facturas de proveedores contra las órdenes de compra recibidas. Es decir, que hay una contratación inmediata y el mismo sistema determina una inconsistencia en un momento determinado. Ahora bien, si un proceso requiere de un juicio humano subjetivo o una negociación ética compleja, no es candidato para la automatización total.
sino para la simplificación asistida. Eso tenemos que tenerlo completamente claro, que fue lo que estábamos abordando en la lámina anterior. Recordemos que siempre el orden metodológico debe existir antes de invertir un solo centavo pues, en programar o adquirir este software. Primeramente debemos simplificar la tarea y eliminar los pasos burocráticos que no aportan valor al control interno de la información. Y entonces así llegamos al impacto real en la operación contable. ¿Ok? Entonces, eso realmente es muy interesante abordarlo porque debemos llevar esto a nuestra práctica profesional con ejemplos claros en los procedimientos contables. Pensemos en la conciliación bancaria. El método tradicional mecanizado implica tener el estado de cuenta bancaria en una pantalla o en un libro mayor en otra, cruzando datos visualmente. Ahora, ¿qué es lo que hace el método automatizado? Utiliza algoritmos de correspondencia de datos, ¿ok? El sistema lee el identificador, la fecha y el monto, concilia el 90% de las transacciones ordinarias en segundos y deja al contador únicamente las partidas en tránsito complejo o las discrepancias para su análisis. Fíjense que el sistema ya viene diseñado precisamente para que sea el contador el que haga la evaluación final. Ahora, lo mismo ocurre con la gestión de las cuentas por cobrar. Procedemos de la misma manera, ¿ok? Entonces, el sistema no espera que el analista revise quién debe el dinero. El sistema de información detecta el vencimiento de la factura según las condiciones de crédito paramétricas y emite una alerta automatizada en un momento determinado, así como hace Tercer con nosotros, que nos informa que se vence la factura el día tal. Entonces, eso nos permite seguir una ruta crítica para la regenería de los procedimientos contables. Y es allí donde lo vamos a ver por fase. Lo vamos a ver en el mapeo actual, en el análisis crítico, tenemos el diseño futuro y la implementación y parametrización. Entonces, para intervenir con éxito una organización, no podemos actuar bajo la intuición. Necesitamos un método científico y estructurado. La reingeniería, el proceso de negocio nos ofrece esta ruta crítica. El primer paso, como lo estamos viendo en la lámina, el mapeo actual, debemos sentarnos con los actores del proceso y ajustar el flujo real, no el que dicen los manuales desactualizados, es decir, lo que está ocurriendo en la realidad. Seguidamente tenemos el análisis crítico donde nos preguntamos, ¿este paso aporta el valor de control o es solo burocracia? Entonces, automáticamente ahí nos estamos cuestionando y una vez depurado el sistema, entonces diseñamos el modelo futuro, integrando la automatización de forma estratégica y finalmente parametrizamos el sistema. Recuerden siempre, si automatizamos un proceso sin haberlo rediseñado primero, solo habremos acelerado el caos. Entonces, esto nos permite llegar al rediseño con enfoque de control, es decir, la mitigación de riesgo, que es lo que venimos abordando a lo largo de la clase. Entonces, eh, un tenor común en la gerencia al automatizar es si el sistema lo hace todo solo, ¿cómo mantengo el control? Entonces, eso es un temor normal. La respuesta está allí y es que es el control interno no desaparece, se transforma y se vuelve más riguroso. Entonces, en los procedimientos manuales, la segregación de funciones dependía de que el emisor del cheque no fuera el mismo que aprobara la orden de pago, configurando
en la ética o en la revisión física de firma. En un sistema de información contable, esa segregación está ciega, pero por código. El sistema simplemente bloquea el acceso si un usuario con perfil de analista de compra intenta autorizar un pago en un momento determinado. Mecanismo de control ya está previsto y exige código. Además, transitamos del control reactivo al control preventivo. Las validaciones ocurren antes de que el hecho económico se consuma y cada movimiento genere un metadato. Es decir, cuando hablamos de metadatos, lo que estamos hablando es de la huella digital que queda allí en un momento determinado. Y eso es inalterable porque permite realizar auditorías continuas y precisas. Y esto nos va a permitir, ya casi finalizando el recorrido, pasar del transcriptor de datos al arquitecto del sistema de información. Entonces, eh, eso realmente es muy interesante porque cuando hablamos de eso, precisamente estamos hablando de la evolución del papel. El operario del sistema de ayer veía el enfoque contrario a la digitalización y el procedimiento mecánico del cumplimiento formal y entrega de la información que es hoy, que es lo que hacemos hoy, el consultor organizativo es diseñador de reglas de negocio, es analista de datos financieros y auditor de sistemas. Entonces, para crear este encuentro, reflexionamos sobre nuestro propio papel en las organizaciones. Durante mucho tiempo, y eso lo tenemos que tener claro, el mercado laboral vio al profesional contable y administrativo como un tenedor de libros. Eso no es falso, eso es una verdad verdadera. Entonces, alguien cuya valía se medía por la velocidad de su transcripción y la pulcritud de sus archivos físicos, ese rol ya fue absorbido por la tecnología. Hoy nuestro valor agregado es radicalmente distinto. Nos hemos convertido en arquitectos de sistemas de información. Somos quienes entendemos la visión sistémica de la empresa, quienes diseñamos los manuales y los procedimientos que luego los ingenieros programarán y quienes interpretamos los tableros de control para guiar a la alta gerencia a la toma de decisiones estratégicas y lógicamente informadas. La tecnología no viene a desplazarnos, viene a liberarnos de la carga operativa para que podamos ejercer un criterio analítico y ético que es la verdadera ciencia de la gestión moderna. Esto llegamos así al final del recorrido y espero que la clase en vivo haya ilustrado la manera como pasamos de ser tenedores de libro, analistas estratégicos, a diseñadores de arquitectura, a establecimiento de mecanismos de control, auditar sistemas y precisamente estudiar un mapeo y parametrizar un proceso. Que tengan una feliz noche. Gracias por la atención. Aquí les voy a dejar una referencia, la cual consulté para el diseño de esta clase. Y nos vemos en el encuentro síncrono 3. Cualquier cosa, recuerden que siempre estoy a la disposición de ustedes. Pueden comunicarse a través de los canales de comunicación que ya conocemos. Que tengan muy buenas noches. Hasta pronto. Nos vemos en la clase en vivo número 3.